Mantengamos, congresista Becerril, mantengamos la coherencia y el respeto en el discurso. Por favor, mantengamos el respeto. Le está pidiendo un retiro de frase el congresista Otárola. Un retiro de frase le está pidiendo. Un retiro de frase, que ha considerado ofensiva el congresista Otárola. Congresista Otárola, permítame por favor para congresista Otárola. Ya se olvidó lo que hablaba. Presidente, a la primera autoridad de la nación no se le puede maltratar de la manera tan malcriada como lo está haciendo el congresista Becerril, y no es la primera vez. Consiguientemente le exigimos que retire la frase, porque no vamos a permitir de ninguna manera que se maltrate a la primera autoridad de la nación. Gracias, presidente. Congresista Becerril, ha considerado, le ha presentado que retire la frase señalada. Si cree el colega congresista, con mucho respeto, que amnesia es una palabra que de repente lesiona al presidente, no tengo ninguna duda de retirarlo. Usted señala si retira o no lo retira. Le han pedido que retire la... Ya manifesté. Si amnesia le ha molestado, retiro esa palabra, presidente. Sin embargo, puede continuar, congresista Becerril. Sin embargo, permítame pedir al presidente Ollantumala que tenga la valentía de tomar el toro por las astas y declarar de una vez por todas en emergencia nacional el tema de la seguridad ciudadana, para acabar con estas muertes que siguen enlutando nuestros hogares. Basta ya de tanta indolencia, señor Ollantumala. Gracias, presidente. Muy bien. Iniciamos el debate. Ha pedido la palabra el congresista Freddy Otárola. Gracias, presidente. Nosotros encontramos una policía desmotivada, desmoralizada, con un ejército de generales y coroneles desmantelada. Recuerdo que ni siquiera se pudo comprar un patrullero ni un uniforme. Y recuerdo también, presidente, cómo los policías en actos simbólicos botaron los zapatos de plástico que alguna vez se les compró. Encontramos una policía, presidente, sin logística, sin apoyo, y obviamente primero cambiarse. Y este gobierno ha iniciado decididamente el proceso de cambio. Presidente, el Servicio de Inteligencia Nacional no existía. Eso es lo que encontramos. Sin embargo, se han tomado medidas fundamentales. La primera es la modernización de la policía. Tengan plena certeza de que de ser una de las policías más anticuadas de América Latina, nosotros la vamos a volver una de las más modernas en el lapso no mayor a un año. Se ha iniciado la adquisición de helicópteros y de aviones para la policía, para los operativos y para el entrenamiento. Se están comprando 800 patrulleros inteligentes blindados con 3 cámaras que nos van a permitir grabar la escena del crimen y también evitar esas cutras que aún se dan en carretera porque van a ser filmados. Presidente, se está modernizando el sistema de huella digital. Hasta el día de hoy la policía descarta con su lupa las miles de huellas de su registro con las que le llegan para contrastar. Hoy día se está poniendo todo un sistema automático del 105. ¿Quién no ha llamado al 105 y no ha encontrado respuesta? Nadie le contestaba. Con lo que se está haciendo, todas las llamadas van a ser contestadas, pero más que eso, interconectadas con los patrulleros, interconectadas con las motocicletas, interconectadas con los serenazgos y también con la sociedad civil, con las empresas privadas y con la persona natural. Es decir, presidente, nos hemos trazado una agresiva campaña de modernización de la policía. Más de 1000 uniformes de esos llamados Robocop. Insisto, casi 3500 motocicletas. Y todo esto, presidente, por más que se diga, sin ningún cuestionamiento objetivo de la transparencia de las compras.
Por eso a veces indigna, presidente, que quienes destruyeron la policía, que quienes la pusieron al servicio del poder político, hoy se rasgan las vestiduras y pretenden cuestionar a un gobierno que está cambiando el Perú y que también va a cambiar la policía y va a lograr derrotar al crimen organizado. Gracias, presidente. Bien, congresista Delgado. Muchas gracias, presidente. Hemos tenido aquí al ministro Pedraza durante casi todo un día explicando y dando razón de todas las acciones que está haciendo el gobierno en base a una política de Estado para enfrentar a la delincuencia. Efectivamente estamos frente a un serio problema, un problema grave que afecta a todo el país. Es un problema que se viene arrastrando efectivamente desde hace varios años y el ministro ha sido muy claro aquí respecto de lo que se está haciendo. Porque no es cuestión de quejarse, de decir hemos recibido esta situación de esta manera caótica. No, se ha enfrentado con valentía este problema y con decisión política, desde política de Estado, para ver cómo se resuelve esto y de hecho se están tomando acciones concretas. De tal manera que insistir en una censura no contribuye en nada para dar fortaleza, estabilidad institucional. Se ha pedido y se ha finalmente cambiado al jefe de la policía y esperamos que el nuevo jefe de la policía realmente se pueda seguir con estas acciones de enfrentamiento y lucha contra la delincuencia. Señor presidente, es importante destacar algunas acciones que viene desarrollando el gobierno. En primer lugar, el mejorar y el incrementar el número de policías. Efectivamente, el año 2011 han egresado 7.800 suboficiales y han ingresado 8.400 nuevos estudiantes, con lo cual se pretende que al año 2015 tengamos 30.000 nuevos policías. Una policía que lamentablemente ha estado desarmada, ha estado desequipada, ha estado con sueldos bastante pobres. Y todo esto se está enfrentando de manera gradual. El tema de la decisión que se tomó en años pasados, cuando se determinó de que la policía trabajara un día para el Estado y un día se buscara su trabajo en otros sectores, obviamente ha debilitado la moral de las fuerzas policiales, pero esto se pretende corregir. Es verdad que todo esto implica dinero, son 1.200 millones de soles adicionales. Se está viendo la forma de gradualmente ir resolviendo esta situación. Entonces, presidente, aquí se trata de enfrentar de manera conjunta el país, las fuerzas policiales, pero también los gobiernos locales, los gobiernos regionales, el Ministerio Público, el Poder Judicial, el Congreso de la República, que de hecho viene trabajando ya en un conjunto de iniciativas legislativas para fortalecer el marco legislativo, para enfrentar de manera conjunta la delincuencia y esta sensación de inseguridad que obviamente es fomentada por los actos delictivos que aparecen todos los días. En ese sentido, presidente, no encuentro una razón por la cual persistir en una censura cuando deberíamos estar pensando en país, fortaleciendo la institucionalidad del país. Muchas gracias. Muy bien, congresista Bedoya. Señor presidente, cuando hace algunas semanas se presentó por diversas bancadas la interpelación al ministro del Interior, esta bancada a la que pertenezco acompañó con sus firmas porque creía que habían muchas respuestas que se necesitaban por parte del ministro y porque considerábamos de que no había al frente de ese ministerio el liderazgo pertinente y que más bien era el director general de la Policía Nacional quien manejaba, boicoteando o pasando por encima, bypaseando al propio ministro y despachaba directamente con el presidente de la República y su asesor militar. El ministro concurrió a la interpelación y en una forma un poco informal respondió el pliego, porque inicialmente expresó que venía voluntariamente adelantándose a la interpelación, se llegó al acuerdo político para que viniera no interpelado, sino de propia iniciativa, pero a responder el pliego,
y cuando se presentó no respondió el pliego hasta el momento en que fue requerido por diversas bancadas y señores congresistas. Y al responder a paso de polka y en una forma muy informal el pliego, a algunos no satisfizo, por lo menos a mí. Dejó muchas cosas en el tintero, muchas cosas sin aclarar. Pero en opinión de muchos, y ese es el parecer de mi bancada, el objetivo fundamental de esa interpelación, que estaba orientada a lograr la remoción del director de la policía, ese es un objetivo que se alcanzó. Y mi bancada es de la opinión que, alcanzado ese objetivo, no tiene sentido ir a un voto de censura. No comparto ese punto de vista, pero disciplinadamente lo acato y así votaré. Pero creo, señor, que después de la votación o de la interpelación han sucedido hechos que no pueden pasarnos inadvertidos, que no pueden pasar sin ser evaluados por nosotros como políticos. En la ceremonia en la cual el señor general Salazar entregaba el mando y asumía su reemplazante, con presencia del señor ministro, este general se da un discurso de carácter político atacando a una serie de oficiales en retiro y a una serie de personas que lo habían cuestionado. En una ceremonia institucional, como decía Freddy hace unos minutos. Amplía el tiempo para que concluya. Que son institucionalistas, decía Freddy Otárola. Muy bien. En una ceremonia netamente institucional, de relevo del alto más cargo de la institución, con presencia de autoridades y de ministros del sector, este general se despacha como si estuviera en una campaña política y en una plazuela. Y el ministro, impávido, en lugar de levantarse y retirarse en señal de protesta por lo que era la distorsión y desnaturalización de una ceremonia netamente institucional y castrense, el ministro convalidó con su presencia esta actitud. Ese solo hecho para mí amerita la censura del ministro, que no sabe qué le corresponde, no sabe dirigir, carece de liderazgo y en consecuencia debe de irse a su casa. Reitero, por disciplina partidaria no votaré por la censura, aun cuando esa es mi intención. Gracias, señor. Bien, congresista Gamarra. Señor presidente, colegas parlamentarios, creo que en un tema de seguridad ciudadana tenemos que ser reflexivos y no debemos dejarnos llevar por apreciaciones subjetivas con relación a la conducta o al comportamiento de los funcionarios y de las autoridades del más alto nivel. Creo que cada funcionario tiene la libertad en cada momento de actuar conforme le manda su conciencia y ninguno de nosotros puede imponer una determinada conducta. Asimismo, señor presidente, quiero señalar a la representación nacional que cada que existe alguna situación de inseguridad, la culpa la tiene el ministro. Y este es un grave error, señor presidente, porque a lo largo de los años han existido situaciones de inseguridad desde muchos años atrás y que definitivamente no ha sido motivo de un cuestionamiento al ministro del sector. Sin embargo, quiero precisar, señor presidente, que la oposición, carente de proactividad, carente de iniciativa, cada vez que existe algún problema de inseguridad, tratan de culpar al ministro, escondiendo detrás de una interpelación
un trasfondo político que pretende desestabilizar la institucionalidad democrática que debe existir. Señor presidente, creo que los peruanos tenemos que unirnos para luchar contra este flagelo de la inseguridad, desde el más alto funcionario hasta el funcionario de menor jerarquía, empezando por el gobierno nacional, los gobiernos regionales, los gobiernos provinciales, los gobiernos distritales. Señor presidente, tenemos que articular fuerzas. También tiene que estar encaminada ese rumbo el Poder Judicial, señor presidente, que tiene que ver con el juzgamiento de aquellos que son detenidos por cometer actos delictuales. El mismo Ministerio Público, que tiene que acumular pruebas para realizar una adecuada investigación y formular la denuncia correspondiente. El INPE, señor presidente, que tiene también la función de custodiar los penales. Entonces, señor presidente, ¿de qué estamos hablando en relación al tema de inseguridad? Estamos hablando, señor presidente, de un conjunto de instituciones que tienen que ver con el tema de la inseguridad en nuestro Estado. Instituciones que tienen que alinearse a la política de lucha permanente. Para terminar, señor presidente, decía que estas instituciones tienen que alinearse al pedido de la ciudadanía, al clamor de la ciudadanía que en estos momentos demanda de sus autoridades mayor responsabilidad, madurez y reflexión, y no simplemente estas poses de interpeladores, cuando en realidad lo que demanda la población es la unidad por la lucha contra la inseguridad ciudadana, señor presidente. Todos tenemos que estar unidos, el Poder Judicial, el Ministerio Público, los gobiernos regionales, los provinciales, los gobiernos distritales. Es decir, tiene que existir un acuerdo institucional que permita la lucha contra la inseguridad ciudadana, señor presidente. Muchas gracias. Muy bien, congresista Gamarra. Congresista García Belaúnde. Presidente, nosotros, en principio, antes de los acontecimientos conocidos, habíamos planteado la moción de censura contra el ministro Pedraza porque estando aquí no había satisfecho plenamente las preguntas planteadas. Sin embargo, el parto doloroso con Forsyth, que significó la salida de Salazar para el gobierno, porque no quería desprenderse de Salazar, y al final tuvo que hacerlo un poco obligado por la presión de la oposición, esa oposición tan poco proactiva a la que se refiere Gamarra. Y entonces, ya saliendo Salazar, creo que el señor Pedraza puede tener algún tipo de posibilidades de organizar un poco su ministerio. No sé si podrá hacerlo, no sé a qué nivel de capacidad de gestión pueda tener, pero evidentemente tiene una segunda oportunidad que espero que la aproveche bien. Pero esto no significa, presidente, que si hemos retirado la firma de la censura, no significa que le demos un cheque en blanco. De ninguna manera. Lo vamos a vigilar, y muy de cerca. Y cuando él habla que va a comprar 800 patrulleros, nos quisiéramos saber cómo van a circular si la gasolina se la siguen robando. Lo primero que el ministro debe hacer es poner orden y transparencia en su sector, y que venga aquí en 30 días o lo que sea necesario para que nos informe cómo se roban la gasolina en su sector. Porque ¿para qué comprar 800 patrulleros si no van a funcionar, si no van a caminar? Van a ser patrulleros estacionarios, parados. ¿Y dónde se va a poder solucionar el tema de la comunicación cuando uno llama al teléfono de emergencia y nunca contesta? Esos son temas elementales, presidente. Entonces yo creo que por todo eso me parece que el ministro tiene no un cheque en blanco, sino la vigilancia y la expectativa del Congreso para saber exactamente qué cosa va a hacer de aquí en adelante. Y la corrupción y su personal. Aquí, presidente, solamente para un ejemplo, aquí muy cerca del Congreso está el viejo Hospital de San Andrés, el más antiguo de América, repito, el más antiguo de América,
que fue luego convento, luego colegio y hoy día está cerrado y es propiedad de la Beneficencia Pública de Lima. Es una joya arquitectónica e histórica. Pues bien, está al lado de la comisaría de la Plaza Italia. Un policía de la comisaría lo ha invadido, le ha puesto cemento a los muros de adobe y ha hecho una galería comercial. Un policía en actividad. El Ministerio de Cultura y la Beneficencia lo han enjuiciado por daño a la propiedad, al patrimonio patrimonial, al patrimonio monumental y por invasión. Pero la policía no ha hecho absolutamente nada. Y es el vecino. Y por supuesto, si es vecino de la comisaría que sirve, todo el mundo en la comisaría debe saber quién es ese señor que trabajó con ellos. ¿Quién es ese vecino, presidente, que trabaja con ellos y que se apropia de un local que es un monumento nacional y donde además, según algunos historiadores, allí están enterradas la momia de Pachacútec? O sea, este policía, con uniforme de la patria, en actividad, ha echado cemento a la zona de la cocina del hospital, donde algunos historiadores, como Porras de Barnechea, dicen que están enterradas las momias de Pachacútec que se trajo del Cusco en el siglo XVI. O sea, ¿qué tal daño, presidente, ha hecho al patrimonio nacional y a la historia del país? Y el Ministerio de Interior y la policía no hacen absolutamente nada. Por eso yo creo, presidente, que hay una segunda oportunidad, pero no un cheque en blanco para que el ministro pueda reestructurar su sector. Muchas gracias. Muy bien, congresista Saavedra, Esther Saavedra. Muy bien. Gracias, presidente. Presidente, yo quiero hablar diciendo, hay un tema que puso el ministro, el otro punto y el problema más importante es, el otro problema es de la inseguridad ciudadana, la corrupción. Ustedes han venido viendo de que, y acá quiero felicitar al ministro porque pone adscrito, integrado la sociedad civil y reconocida trayectoria que se encargará de ver los casos de infracciones. Y quiero decir al ministro, por favor, no solamente que sea por infracciones, sino a veces algunos malos elementos de la Policía Nacional, en especial que tienen los altos grandes cargos que tienen, metidos en corrupción, presidente. Hay corrupción pues en la Policía Nacional. Hay que ser realistas. Que se meten en venta de combustibles, en vez de dar a nuestros policías. Que dejan pasar carros llenitos de madera. También ahí están. Entonces yo le pido al ministro, por favor, que empiece a verificar, a fiscalizar a esos malos elementos de policía que está ahí. Por culpa de la corrupción están muriendo muchísimos nuestros policías nacionales. Entonces ahora, otra cosa, hagan pues lo que yo vengo haciendo. Coordinen, lleven propuestas, lleven estrategias de trabajo con los ministros. Yo le quiero felicitar al ministro que estamos haciendo coordinaciones de trabajo con nuestras rondas campesinas, nuestras rondas nativas, autodefensa, seguridad ciudadana. Y quiero hacer un llamado al Ministerio Público, al Poder Judicial, que ahí salvan a los delincuentes. Entonces es el momento de unificar ideas y decir, por favor, ningún ser humano en la tierra es incapaz. Todos tenemos inteligencia para poder resaltar en la tierra. Entonces yo quiero decir acá, hay que unificarnos. No es el momento de venir pelearnos entre nosotros, sino salir ayudándoles a todos los encargados de lo que ven en la inseguridad ciudadana. ¿Qué más se quieren los delincuentes? Viendo que nosotros estamos peleando acá, en vez de dar solución al problema y no demos más problema. Entonces luchemos todos juntos. Pónganse esa camiseta de luchar contra la corrupción. Veamos quién está robando la plata del pueblo. Entonces es el momento, yo quiero decirles, de reflexionar y no estar juzgando, interpelar a personas que vienen trabajando, porque no se trata solamente del ministro, del premier o del presidente de la República, se trata de todos, porque la seguridad ciudadana es de todos y con conjunto con su sociedad civil, no solamente queriendo llevar agua a sus molinos, cada uno, sino nos ha elegido el pueblo para luchar juntos con ellos. Gracias, señor presidente. Muy bien, congresista Castañaduy. Aló. Muchas gracias, presidente. Presidente, si bien es cierto, la facultad de censura es una prerrogativa de las mayorías, mediante el cual por el Estado le retira la confianza a un ministro de Estado para que de esta manera él pueda presentar su renuncia si es aprobada. Presidente, es complicado en las circunstancias actuales,
donde el país viene llevando a cabo una lucha frontal contra la delincuencia, contra la inseguridad ciudadana, que esta censura se lleve a cabo. Presidente, nuestro gobierno no llega a los 2 años y ha tenido 4 ministros del Interior. Y yo creo, señor presidente, con toda honestidad, que no solo se trata de cambiar ministros, señor presidente. Necesitamos que las políticas públicas tengan cierta vigencia y estabilidad en el tiempo. Porque si vamos a estar cambiando de ministro en ministro, ya sea por una presión de este poder del Estado o a través de una censura, lo único que vamos a hacer es que nadie quiera ser ministro de Estado en el despacho del Interior. ¿Usted qué cree que van a haber algún profesional de reconocido prestigio que quiera asumir una cartera que es tan complicada como es el sector del Interior en estas circunstancias? No, señor presidente. Por eso una invocación a la representación nacional, que este siendo un tema que no tiene camiseta política, que no tiene bandera, todos nos tenemos que unir alrededor de la inseguridad ciudadana, que nosotros la reconocemos como un problema nacional y que el gobierno de nuestro presidente de la República, desde el primer día que asumió su mandato, se puso a trabajar en el tema de la seguridad ciudadana. Pero es un tema que viene de atrás y no es un tema que solo le concierne al país, es un tema global. Ahí están los casos, ahí está en Argentina, Colombia, Venezuela, en el propio Estados Unidos, cuando entran estas personas armadas con arma de guerra, porque allá poseer arma de guerra es ilegal, y matan 1, 2, hasta 20 personas, señor presidente. Entonces, el tema de la seguridad ciudadana es un tema que nos debería movilizar a todos, señor presidente, y creo que eso no pasa por cambiar continuamente a los ministros del Interior. Todo lo contrario, tenemos que hacer el esfuerzo nosotros como políticos, como clase política que está representada en este poder del Estado, hacer los mayores esfuerzos para luchar contra la inseguridad ciudadana. Señor presidente, y no solo se trata de una retórica, se trata también, señor presidente, que se están haciendo cosas por el tema de la seguridad ciudadana, en el tema del personal, se les ha mejorado las remuneraciones, se ha incrementado el número de efectivos policiales en lo cual se ha puesto a disposición de las calles, se están haciendo adquisiciones importantes en equipos, se están invirtiendo en la reparación de comisarías, se están construyendo nuevas comisarías, se está adquiriendo equipos de alta tecnología para estar justamente a la vanguardia y hacer frente a esta lacra social como es justamente la delincuencia, señor presidente. Entonces, señor presidente, muchas gracias, señor presidente. Entonces, como decía el señor presidente, no es que nosotros tratemos de eludir el problema, no es que nosotros queramos estar de perfil al problema, todo lo contrario, señor presidente. El gobierno del presidente Humala tiene el firme propósito de luchar contra la inseguridad ciudadana que está en nuestras calles. Pero es un tema que tiene que desplazarnos a toda la representación nacional, a toda la clase política, porque es un problema que no viene de ahora, que viene de muchos gobiernos atrás y que tenemos que estar todos unidos si queremos acabar con este flagelo, y que no pasa simplemente por retirarle la confianza al ministro del Interior o sacarlo al ministro del Interior. Creo que si queremos darle estabilidad a las políticas públicas contra esta lacra social, creo que debemos permitir que el ministro del Interior continúe, porque es un profesional honesto, comprometido en la lucha contra la inseguridad ciudadana. Gracias, señor presidente. Bien, congresista Angulo. Gracias, señor presidente. Bueno, nuevamente tenemos un pedido, en este caso de censura a un ministro. Ya son 4 los ministros del Interior y no ha habido cambio. Cuando tenemos el 4.º ministro que está actuando seriamente, está planificando, está haciendo adquisiciones, viene un pedido de censura. O sea, queremos el 5.º ministro, queremos que un ministro totalmente nuevo se afiance nuevamente en el cargo, demore 6 meses en este proceso de adecuación del cargo y nuevamente otro voto, otro pedido de censura.
Esto indudablemente, señores congresistas, es irresponsable. Lo que quiere el ministro actual, lo que quiere nuestro gobierno, es poder actuar con tranquilidad. Sabemos nosotros que el asunto de seguridad ciudadana es un asunto de Estado. Y como es un asunto de Estado, no puede ser arreglado de la noche a la mañana. Los especialistas saben cuál es el proceso por el cual se forma un delincuente. O sea, los delincuentes de ahora, los delincuentes que tienen 16 años, los sicarios, los delincuentes que tienen 30 años o 40 años, no son delincuentes recién, no se han formado ayer, no se han formado hace un año. Ellos se han formado por una deficiente educación. Ellos se han formado porque la sociedad misma ha procurado que estos señores, que esta lacra de la sociedad actúe como está actuando. ¿Quiénes son los culpables? Los gobiernos anteriores. Cambiando de ministro vamos a cambiar al delincuente. Cambiando de ministro vamos a tener menos delincuentes. Indudablemente que no. Una interrupción, señor presidente. Congresista Salgado, tiene la interrupción. Gracias, presidente. Gracias, congresista Angulo. Yo creo que vamos por mal camino cuando insistimos en que son los gobiernos anteriores los responsables, cuando insistimos en que nosotros mismos somos los que debemos de cuidarnos. Hay una responsabilidad. Y esa responsabilidad lo tiene el titular de la cartera. En este caso, en nuestro rol de fiscalizadores y oposición, hemos hecho esta llamada de atención y hacemos esta presentamos esta censura para poder mover más todavía la gran preocupación del pueblo peruano a través de nosotros. Algo no está funcionando bien. Cuando ha venido el señor ministro, no nos ha dado todas las satisfacciones. O sea, estamos advirtiendo que se nos pueden venir cosas en el futuro más graves, como lo de Chiclayo. Estamos advirtiendo que si no se toman decisiones a tiempo... Concluya, congresista. Termino, señor. Si no se corrige el rumbo, no vamos a ser nosotros los perjudicados, la oposición, no, es el país. Es el país el que puede verse perjudicado. Y yo, señor, tengo temor de lo que pueda ocurrir ahora en Chiclayo. Honestamente, con esa gente armada, que se le ha dejado armarse sin haber inteligencia que haya podido detectar que hay gente que está con armas sofisticadas. Eso es negligencia, pues. Es negligencia no haber puesto la intercomunicación a tiempo. Son 2 años. No es el primer año de gobierno, son 2 años. Y por si acaso, amigo Angulo, usted dice, nosotros hemos sacado 5 ministros. No, ustedes han cambiado 4 ministros porque no han funcionado bien. Este es el primero, en todo caso, si ya veo que por ahí se han retirado, que saldría por censura. Pero no es que la oposición los haya sacado. Ellos han salido por la decisión del propio presidente Ollantumala. Entonces hay que escoger bien. Lo que queremos es que la seguridad de los ciudadanos peruanos realmente se vea fortalecida y no caminemos con temor. Que no tengamos temor de lo que va a ocurrir en el norte. Que no tengamos temor de las autoridades que están siendo eliminadas en Amazonas. Concluya, congresista Angulo. Una interrupción pide el congresista Martín Rivas. El congresista Martín Rivas pide una interrupción, señor. Congresista Rivas, tiene la interrupción. Sí, gracias, presidente. Bueno, yo tengo que precisar lo siguiente. En Chiclayo hemos tenido, pues, hornas criminales de construcción civil. Hemos tenido una banda que se dedicaba a extorsionar a los taxistas. Felizmente
gracias a la labor de inteligencia que se hizo desde la capital en coordinación con miembros de seguridad del Estado de la región, se logró desarticular esa banda criminal. Cuando escucho a una colega que dice, me preocupo por lo que va a ocurrir en Chiclayo, yo podría decirle, es verdad, hay que preocuparnos, pero hoy día la criminalidad se ha controlado. Y se ha controlado porque ha habido una actividad de inteligencia bastante buena por parte de la policía. Ha sido bastante eficaz. Desarticular esa banda internacional ha sido un duro golpe a la criminalidad. Y la creación de estas unidades de inteligencia que hoy día están tratando de quebrar estas organizaciones que están enquistadas en la construcción civil. Concluye, congresista Rivas, está en interrupción. Sí, gracias, presidente. Solamente para concluir, entonces, yo diría, bueno, que tratándose de la inseguridad ciudadana, no es en Chiclayo, hay que ubicarse un poco mejor donde ciertamente están ocurriendo estos problemas mayores y que realmente se están combatiendo. Gracias, presidente. Concluye, congresista Angulo. Sí, creo que la congresista Salgado está equivocada, es Andahuasi, no es la zona de Chiclayo que está con problemas en este momento. Pero bueno, yo lo que quería decirle a la representación nacional es que hay que actuar con responsabilidad. Nuestro ministro está trabajando bien, está tranquilo, está planificando y hay adquisiciones nuevas. Y ahora hay que trabajar también con la policía. La policía necesita más capacitación, necesita más refuerzos, necesita más efectivos y por supuesto necesita más equipos y mejor sueldo. Se está trabajando en eso también. Entonces por eso pido que pensemos y votemos en contra de esta moción de censura. Que pensemos en el Estado, no pensemos en un partido, no pensemos en un momento, no pensemos en un hecho. Concluya, señor. En un hecho anecdótico, como fue el discurso de despedida del general Salazar. Y se diga que por eso que nuestro congresista, nuestro ministro, no tiene liderazgo porque no respondió inmediatamente. Precisamente el liderazgo se muestra respondiendo, sentado, respondiendo con firmeza, algo que podría haber sido una insolencia. Entonces, señor presidente, pido a la representación nacional votar con responsabilidad en este asunto. Muchas gracias. Bien, congresista Lourdes Alcorta. Gracias, presidente. Yo creo que cuando el argumento es los gobiernos anteriores, lo único que se muestra es la incapacidad, la improvisación, el no tener la más remota idea qué cosa hacer en un nuevo gobierno. El tema de seguridad ciudadana es un tema de gran clamor y es bastante complicado. Ya te vi, espérate. Señor, yo le cederé cuando crea conveniente la interrogación. A ver, congresista, vamos guardando de ahí le damos el uso de la palabra. Cuando el argumento de esos gobiernos anteriores que fueron incapaces, lo que demuestran es la absoluta improvisación de no tener la más remota idea de lo que es gobernar un país. Esa es la realidad. Y la incapacidad de poder abrir la cancha y escuchar a la población este clamor enorme de inseguridad ciudadana que vivimos todo el país. El tema de no abrir las posibilidades, una bancada que no es capaz de trasladarle al Ejecutivo lo que tiene de primera mano, que es el Congreso de la República, lo que se piensa, lo que se siente, lo que se va a hacer, para que el Ejecutivo pueda actuar. Pedirnos el apoyo se hemos dado por todas partes, tienen voceros, están en el gobierno, pero no se puede tratar de decir pues, que los gobiernos pasados, porque ustedes tienen un socio que ha sido gobierno en el pasado, después del gobierno de Fujimori, el señor Toledo Perú Posible ha sido gobierno durante 5 años, y esta debería ser una política de continuidad como política de Estado que está en el acuerdo nacional, pero es absolutamente vago, no existe nada. Sin embargo, somos conscientes también nosotros que manejar un país, y además tan difícil como el Perú, no es nada fácil, es muy complicado como manejar la capital.
El Ministerio del Interior es el más ingrato y probablemente el peor de todos los ministerios. Muy complejo, muy arriesgado. Nadie sale bien de ese ministerio, por angas o por mangas, pero sale mal. Pero no hay la capacidad tampoco de buscar una asesoría de las personas que conocen más del tema. Yo coincido mucho con esa y se lo pregunté al ministro cuando vino acá, ¿cómo no se retiró usted por un tema de dignidad cuando el general Salazar dijo todas las barbaridades que dijo? Una mala crianza, una falta de respeto a la institución policial. Es un tema de dignidad que la maneja cada uno. A mí mi padre me dijo que lo único que para a un ser humano en dos piernas es la dignidad. Es la única que no se debe perder. Pero estamos conscientes también que un gobierno que tiene casi 2 años, ir por el 5º ministro del Interior es bien complicado. Y como se le dijo acá al Premier, al ministro del Interior, bien claramente, si usted sale censurado, no es por el Congreso, es por el propio Ejecutivo que no fue capaz de reaccionar, de tener los reflejos pertinentes en el momento adecuado para hacer los cambios que tenía que hacer. Cuando este gobierno entra, ¿qué es lo que hace antes que nada? Nos presenta una propuesta de la policía voluntaria, el voluntariado policial, que elegimos todos, no señor, de ninguna manera. ¿Qué pasaron después? Quisieron cambiar generales, coroneles, para asumir a otras personas. Hay una absoluta improvisación, pero también sería irresponsable cambiar el ministro del Interior el día de hoy, porque el señor creo que ya está enrumbado, se le viene a Andahuasi, que es bien complicado. Concluya, congresista. Dios quiera que no pase nada. La situación es bien complicada, pero ustedes también son responsables de lo que pasa en este Congreso. Y ustedes tienen que ser responsables de trasladarle al Ejecutivo para que reaccione y escoja bien a las personas. Tiene un gabinete que desde el principio de la gestión ha ido dando tumbos por todos lados. Y esta oposición respaldándolo, porque la bancada oficialista ni siquiera reaccionaba. No se pueden quejar de que la bancada de la oposición ha sido responsable. Pero tienen 2 años en el gobierno y son incapaces ustedes mismos de abrir la cancha y de hacer puentes con la oposición para darle el respaldo al Ejecutivo. El Ejecutivo es más inteligente que ustedes, es más capaz que ustedes. Y realmente es bien difícil, es muy difícil en esta situación, efectivamente cambiar un 5º ministro de Interior. Por eso que hemos tenido que apelar a la censura para que el Ejecutivo reaccione. Y hemos tenido que apelar realmente a la interpelación del Premier para ver si pueden entender lo que está reclamando el país. Somos representantes del pueblo, no tienen parientes congresistas, ni militares, ni ministros. Es gente que no tiene ninguna asistencia de ninguna vara de nadie. Es la gente común de a pie de la calle. Esos son los que reclaman lo que es seguridad. Le doy la interrupción al señor que me la pidió José Gutiérrez. Congresista Gutiérrez. Muchas gracias, doctor Alcorta. La incapacidad no es otra que una señal que se evidencia en los resultados y en los actos que, a decir de la doctora Alcorta, este gobierno ha incurrido. Todo lo contrario. No es fácil restituir una política anticriminal de seguridad ciudadana cuando el mismo sistema está mal estructurado y cuando esto no está acompañado además de los presupuestos que corresponden. Por eso es que este año el año pasado hemos discutido un presupuesto adicional para fortalecer el servicio de inteligencia que permita tener redes de comunicación a nivel nacional y no solamente enfrentar la delincuencia común, también el terrorismo que todavía está presente y está latente en muchas zonas del país. Pero a ello sumamos los problemas sociales. Entonces, un gobierno exitoso, un gobierno que tiene una proposición para liberar de este esquema. Para que concluya el congresista. Lo que hemos vivido merece y vale la pena volver a dar la oportunidad al ministro para que pueda reorientar todas sus fuerzas en un solo horizonte y pedir la unidad nacional. No desangrarnos internamente, porque eso significaría una mala señal y ser cómplices pasivos de lo que viene ocurriendo en el escenario nacional. Por eso, creo yo, al margen de las discusiones y de las propuestas internas, tiene que haber una consolidación de las fuerzas democráticas para que la seguridad ciudadana sea una política prioritaria, pero también acompañado de los gestos políticos de toda la clase política, no solamente de quienes hacemos en esta etapa de nuestra representación como parte del gobierno, sino a todos los demócratas de corazón, de voluntad y de convicción. Muchas gracias, presidente. Gracias, congresista doctor Alcorta. Concluya, congresista Alcorta, por favor.
Lo único que podemos hacer es coincidir con el presidente de la Comisión de Presupuesto, ni más ni menos. Coincidimos plenamente, pero ustedes son gobierno, ustedes manejan el presupuesto de la nación, ustedes tienen el ministro de Economía al lado de ustedes. Los sueldos que les han dado la policía y la Fuerza Armada. ¿Perdón? Perdón, presidente, a través de la mesa. El presupuesto, por ejemplo, de la policía de inversión, o sea, el presupuesto de la policía es de 5.500 millones en general. ¿Cuánto le ha dado para inversión? 368 millones, que calculamos que no están metidos ni los patrulleros, ni los helicópteros, ni nada, es el plata aparte, pues no nos va a alcanzar. Y además le han disminuido el presupuesto para inversión. Entonces los gestos no pueden partir de la oposición, sino de ustedes que son el oficialismo. Lo que no se la pueden pasar todo el tiempo en cada ministro diciendo, los gobiernos anteriores, ¿para qué diablos fueron mi gobierno? ¿Para qué se presentaron? ¿Para qué están sentados ahí? ¿Para qué está el presidente Ollanta? ¿Para qué se presentó? Para hacer gobierno, para administrar ese país por 5 años. De la oposición, ¿qué es lo que han encontrado? Solamente apoyo. Yo tampoco estoy de acuerdo con censurar al ministro, pero ustedes nos empujaron a esa censura. El Ejecutivo nos empujó porque no fue capaz de reaccionar. Concluyó, congresista. Congresista León. León, el primer León. Después Luciana León. Presidente, está pidiendo una interrupción. Congresista Castañedí. Muchas gracias, congresista León. Muchas gracias, presidente. Presidente, no podemos censurar un ministro que ni siquiera tiene 6 meses en el cargo. Creo que el ministro Pedraza ha demostrado... ¿Aló? Creo que el ministro Pedraza ha demostrado durante todo este tiempo que tiene el cargo honestidad, transparencia y sobre todo de querer hacer las cosas. Y ahí están, pruebas al canto. Se está comprando bienes, equipos, se está invirtiendo en las comisarías, tenemos más policías en las calles. Entonces, señor presidente, yo creo que tenemos que ser conscientes que el tema de la seguridad ciudadana es un trabajo que nos corresponde a todos y tenemos que hacer votos para que el gobierno le salga las cosas bien y tenemos que contribuir con eso. Si no, señor presidente, el tiempo va a continuar y la delincuencia va a ir ganando en las calles. Gracias, congresista León. Gracias, presidente. Congresista León. Señor presidente, no cabe duda que el ministro Pedraza, hasta la semana pasada, casi llamándosele ex ministro porque de veras sabía los votos para que mediante una censura hubiera sido removido, hoy día la situación es otra. Y digo así porque en el momento del debate, nuestra bancada Perú Posible, consecuente con lo que había manifestado, que en las cosas que veíamos incorrectas no íbamos a respaldar al oficialismo, lo hicimos la semana pasada, cuando inclusive algunos de nuestros miembros de la bancada habían firmado la moción de censura, porque exigíamos señales y gestos políticos que de veras le interesaba al Ejecutivo hacer un cambio en el timón de las fuerzas policiales, que así reclamábamos y reclamaba la opinión pública. Ese paso, presidente, ya se dio. Y hoy día el ministro Pedraza tiene que estar tranquilo, pero con la clara certeza de que hoy día le espera un doble compromiso. Un compromiso porque el país y la opinión pública le está dando una nueva oportunidad y porque también este Congreso, al retirar las firmas que sustentaban en ese momento de la semana pasada la mayoría y hoy día no están, hoy día esa censura ya no prospera. Por eso, lo que nuestra bancada ha decidido es retirar las firmas que en su momento respaldaban la moción de censura y anunciamos que nosotros en efecto consecuente retiramos esas firmas, pero también queremos desde aquí hacerle conocer al ministro que hoy día tiene un compromiso además con este Congreso, porque es este Congreso el que le está dando una nueva oportunidad. Y como se ha dicho aquí, esto no quiere decir que sea un cheque en blanco, sino por el contrario,
Hoy día nosotros exigimos mejores y mayores resultados, exigimos mejores y mayores compromisos, y hay que enfrentar desde la estructura los problemas de la corrupción de algunos policías malos, y también modificar algunos sistemas de trabajo como el 24x24 y mejorar sobre todo este presupuesto que cada vez en los 13 años resulta ahora que es el menor. Por eso, presidente, con esta nueva oportunidad solicitamos que vayamos al voto, presidente, para de una vez definir esto. Congresista Hurtado. Muchas gracias, señor presidente. Hace un poco más de un año estuvimos acá para hacer una interpelación a la ministra de la Mujer. Y en esa oportunidad yo sugerí que podrían escoger de la misma bancada una persona que podría hacer mejor las actividades de ministra de la Mujer. Y los felicito, escogieron a la congresista Ana Jara, y evidentemente en los últimos años, en el último tiempo ha mostrado su capacidad como ministra. Y lo digo desde el lado de la oposición. Felicitaciones. Y esa vez dije, les vamos a ayudar a ustedes a hacer la decisión, porque la decisión más difícil para cualquier persona es sacar a la gente, no a ponerlo. Cualquiera contrata personas, pero es difícil sacarlos por incapacidad. Cuando se contrata un ministro de Estado, hay que tener patrones sobre los cuales se contrata. En primer lugar, es una especie de gerente que tiene que tener la capacidad de planificación, organización, dirección, control, tiene que tener una capacidad de proactividad, proactivo. No que vote a su director general cuando se le presione, eso indica incapacidad gerencial. Imagínense que a cualquiera de nosotros alguien nos presiona y votamos a un asesor, significa que nosotros hemos contratado mal ese asesor. Se contrata un gerente porque tiene las capacidades gerenciales y especialización en el tema. No sé hasta qué punto es especializado, qué glorias ha tenido en su carrera el ministro que actualmente quieren defenderlo, y ha mostrado cuánto efecto ha tenido en su labor en el INPE o donde haya trabajado. Entonces tendríamos la capacidad de decir, bueno, tenemos una gran persona ahí. Queremos hacerle el favor al gobierno, dándole la posibilidad de que cambie. Ahora, por ejemplo, a presión del Congreso, han cambiado al director general. Les hemos hecho el favor. A pesar que él ha mostrado con sus expresiones un despotricamiento y una falta de respeto a una institución donde se mantiene el principio de autoridad de arriba hacia abajo, y esa reacción no indica absolutamente una persona preparada en las fuerzas policiales. Queremos que el presidente tiene una visión, creemos que probablemente tiene una misión, y el hecho de cambiar a personas, eso no cambia la política. ¿O es que cuando nosotros como congresistas cambiamos a nuestros asesores, cambió toda nuestra política? No, y nosotros sabemos a dónde vamos, y en función de eso contratamos a la gente. Por eso quisiéramos que ustedes entendieran que no estamos en contra por estar en contra. Queremos hacer el favor al gobierno en esta decisión que tiene que tomar, de tomar la gente más capacitada. Y cómo me gustaría que ahí el señor Gamarra sea el nuevo ministro del Interior. Qué maravilla, se solucionaría muchos problemas, el señor Rimarachín, no sé cuántos más hay acá, ¿no? Pero evidentemente queremos que el gobierno tome decisiones, le queremos ayudar a sacar a la gente que no sirve, que no vale. La gente que no tiene capacidades, tiene que tener una preparación, una visión, un especialista en seguridad. Imagínense lo que haríamos en este país. Y queremos resultados, y no tenemos resultados. Toda la proposición que ha hecho aquel ministro es, estamos haciendo. Imagínese usted con un asesor. Dele tiempo para concluir. Gracias, señor presidente. Imagínese un asesor que va donde usted y le dice, señor congresista, estoy haciendo esto, estoy proponiendo esto, ya tenemos 2 años y tú no has hecho nada, así que te vas a tu casa, pues cambia a otra persona. El éxito de nuestro trabajo depende de nuestros asesores alrededor nuestro. Pero la política la pone el gobierno. No por cambiar un ministro se cambia la política lo pone el presidente de la República, señores, no el ministro de Estado. La visión de este país la da el presidente, y puede cambiar cuantas personas quiera con tal que cumplan a esa función. Eso es lo que le estamos pidiendo, y les estamos haciendo un favor, y esperamos que el próximo ministro de su propia bancada haga mucho mejor de lo que está haciendo este ministro. Muchas gracias. Que congresista Merido quiere plantear una cuestión previa. Presidente, yo creo que perfectamente los 130 congresistas sabemos el problema
que hay en relación a la inseguridad que vive el país. Hemos venido escuchando las diversas bancadas y estamos perdiendo el tema de fondo, tomando en consideración que el día 27 viene el presidente del Consejo de Ministros y creo que lo que la población quiere escuchar son resultados de los hechos concretos en lo que corresponde a la seguridad ciudadana. En esa instancia yo solicito como cuestión previa, ya habiendo escuchado este debate ampliamente, se someta a votación la cuestión previa para poder suspender el debate, señor presidente. Bien, hay una cuestión previa planteada por el congresista, veremos en qué momento le votamos, ¿no? El congresista León Romero. Gracias, señor presidente. Para la bancada de Concertación Parlamentaria, así como para todo ciudadano de a pie, fue insatisfactoria la exposición del ministro Pedraza la semana pasada. Lo único que escuchamos fue un rosario de buenas intenciones y de futuros proyectos, pero acciones, planes concretos, nada, en lo absoluto. Eso nos demuestra, pues, que la seguridad ciudadana no es prioritaria para este gobierno. Lo vemos con ejemplos como el caso que aquí se lo planteamos y no supo responder, en el caso de la adquisición de este sistema de tecnología de los radios, el Tetra 2, que eso fue lo que se compró. Sin embargo, la empresa ha entregado tan solo tecnología Tetra 1, es decir, tecnología pasada y que ya no sirve para el sistema que necesitamos hoy en día. Y la verdad es que el ministro no supo responder y lo único que dijo es que la empresa se iba a encargar de adecuar el sistema del 1 al 2, es decir, mayor ineficiencia, informalidad. Eso no es lo que queremos. Por otro lado, la venta de un cuestionado equipo de bloqueo de celulares para las cárceles. Y frente a esto, ¿qué se ha hecho? Absolutamente nada. Y lo más grave aún, todavía, es la demostración de que este gobierno no tiene como prioritario el tema de la seguridad ciudadana, es que en el 2011 tan solo se ejecutó el 43% de su presupuesto, en el 2012 el 47% de su presupuesto, y en este año, teniendo mayor presupuesto, habiendo aumentado la caja del Ejecutivo, al Ministerio del Interior, siendo la seguridad ciudadana la prioridad del país, lo que toda la población exige a gritos: por favor, ya no queremos más atentados, ya no queremos más asaltos en las calles, ya no queremos este riesgo en el que corremos todos los días, pues al Ministerio del Interior se le ha reducido el presupuesto en 1.300 millones de soles. Entonces, ¿en dónde están los pantalones de este ministro? ¿En dónde están las ganas y la voluntad de verdaderamente resolver este problema, este flagelo que tenemos hoy en día? Es por eso, señor presidente, que la bancada de Concertación Parlamentaria se va a mantener firme en censurar al presidente por la falta de capacidad de ejecución en su gasto y también de defender algo que es tan importante y que requiere para toda la población como es la seguridad ciudadana. Muchas gracias, presidente. Bien, hay una cuestión previa planteada por el congresista Merino. Para seguir el procedimiento vamos a votarlo. Si continuamos o no con ese debate. Al voto. Asistencia para proceder a votar. El congresista tiene una duda ante el pedido de cuestión previa del congresista Merino. El congresista Díaz Dios. Presidente, tengo la duda de si el congresista Merino ha planteado la cuestión previa en interrupción o le habían dado el uso de la palabra.
Recuerdo que, de acuerdo al reglamento, solamente por el uso de palabra, pero independientemente de eso, presidente, ojalá el señor Merino recapacite y en lugar de hablar por teléfono, nos dé la oportunidad al resto de parlamentarios de expresarnos. Si hablamos que la seguridad ciudadana es prioritario también para este Congreso, qué vergüenza que en menos de media hora se quiera levantar el debate sobre un tema tan importante como evaluar si es competente o no el ministro de Estado. Qué vergüenza, presidente, qué mal presidente. Ojalá reconsidere el congresista Merino y permita a sus colegas también hacer uso de la palabra. Me pide una interrupción, presidente, la congresista Marta Chávez. Bien. Marcar asistencia. Congresista Chávez. Congresista Díaz, gracias, presidente. Yo creo que debe quedar claro, señor presidente, por una cuestión de mínimo respeto a los demás, que solo puedan pedir el cese de un debate aquellas personas que no han hecho uso de la palabra, porque me parece poco correcto, poco respetuoso, elegante, por decirlo menos, que personas que hacen uso de la palabra y a los cuales se les ha escuchado y después tienen el atrevimiento de pedir que se corte el debate. Es decir, los demás sí tenemos que escuchar sus expresiones y él ya no quiere escuchar a los demás. Es una falta de respeto, señor presidente. Creo que tenemos que tomar un acuerdo y eventualmente ponerlo en el reglamento, pero no tiene derecho a pedir el corte de un debate aquel que ya hizo uso de la palabra. Eso por lo menos es poco elegante, presidente. Gracias. Concluya, congresista. Sí, presidente, para concluir, de verdad, qué falta de transparencia. Si la bancada oficialista quiere bloquear esta censura, este debate de la censura, deberían plantear ellos la cuestión previa. Pero no, siempre con los socios, con los amigos, con los aliados. Lo mismo hicieron ayer en la Comisión de Justicia, bloqueando el debate de un proyecto sobre seguridad ciudadana. Lo mismo hicieron en la Comisión de Fiscalización para bloquear un debate sobre un informe en el caso de Alexis Humala. Qué pena, presidente. Qué vergüenza, presidente. Presidente, me pide una segunda y última interrupción la congresista Lourdes Alcorta. La segunda interrupción, congresista Alcorta. Gracias, presidente. Pese a que hay decisiones tomadas, creo que tienen derecho todos los parlamentarios a hablar. Es bien fácil que hablemos los primeros y después el tema avanza, cuestión previa, que se corte. Creo que todos tienen derecho a pronunciarse. Y efectivamente, como lo dice Juan José, el tema es que no lo pide Gana Perú, lo pide el socio. Y el socio fue gobierno. Ustedes se quejan de que los gobiernos de antes, los gobiernos anteriores, pero sus socios han sido gobierno. Esa es la verdad. Entonces, ¿cuál es el tema? Que se agote el debate, presidente, porque creo que si no, todo el mundo va a atropellar la próxima vez por ser los primeros en hablar, porque se presenta una cuestión previa y entonces le cortan la palabra al resto. Nada más, presidente. Bien. Concluya. Y luego el congresista Merino. Hay que señalar que gracias, la cuestión previa es una presidente. Solo práctica para concluir, en efecto, dicen que el ministro debe estar tranquilo. ¿Cómo no va a estar tranquilo con toda la seguridad que tiene? El congresista Merino también está tranquilo porque tiene seguridad, pero nosotros estamos hablando representando a la población que exige a un ministro de Estado, como ya lo ha dicho la congresista Luciana León, con pantalones, con liderazgo. Lamentablemente, presidente, viejas mañas, viejas costumbres se repiten nuevamente en el Congreso. Congresista Merino, por alusión, vamos cerrando asistencia. Sí, presidente, primero que respeto guarda respetos. Y es democrático y es la hermenéutica parlamentaria cuando uno presenta las cuestiones previas. Yo he estado anotado para hacer uso de la palabra, sin embargo soy consciente por las llamadas que vengo recibiendo de la región donde yo estoy que hay una seria problemática en la inseguridad, pero lo que yo he dicho y he planteado es que en este caso particular, si no estamos de acuerdo con la cuestión previa, marquemos rojo. Si estamos a favor, marquemos verde. Es un voto democrático. Aquí no es recortarle la oportunidad a nadie, porque la bancada del señor que ha estado haciendo uso de la palabra, perfectamente ha tenido la oportunidad durante el debate que hemos tenido el ministro, y igual el día de hoy. Nosotros como bancada minoritaria nos hemos estado limitando y hemos pedido el uso de la palabra, sin embargo, viendo lo que está sucediendo, es que se ha presentado la cuestión previa, y me mantengo en la cuestión previa. Una interrupción me pide el congresista Mesías Guevara. Estás por alusión, no tiene interrupción. Vamos al voto. Cerrar asistencia para votar. Cerrar asistencia.
101 congresistas presentes. Al voto la cuestión previa planteada por el congresista Merino.